Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Como todas las semanas, le comentamos aquí lo más importante en resumen de noticias de la última semana de nuestra América Latina, siempre desde una mirada muy particular. Lo hacemos por la TV Cooperativa y comenzamos rápidamente poniendo la mirada en Chile porque el presidente Gabriel Boric dio a conocer una serie de medidas destinadas a desprivatizar y repartir los beneficios de la minería del litio de una manera más equitativa entre la población. Y también calificó al litio como un mineral estratégico en ese país. Bajo estas gruesas capas de sal se encuentran buena parte de las reservas del litio del mundo. Chile, junto a Bolivia y Argentina, concentran el 63% de estas reservas en el llamado Triángulo del Litio. Pero una cosa es tener yacimientos y otra extraerlos. Y en este campo Chile lleva la delantera. En la actualidad es el segundo mayor productor de litio del mundo. Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía de autos y buses eléctricos resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. De acuerdo con el Banco Central de Chile, en 2022 las exportaciones de carbonato de litio se multiplicaron por casi 7 veces respecto al año anterior. Hoy son el segundo mayor rubro de ingresos del PIB chileno. Este jueves, el presidente Gabriel Boric presentó los 5 ejes de su Estrategia Nacional del Litio. No más una minería para unos pocos. Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos. El Estado participará de todo el ciclo productivo del litio a través de la creación de la Empresa Nacional de Litio, aún por definir si con participación del sector privado. El gobierno creará una red de protección de salares. La participación de las comunidades es clave, razón por la que este viernes el mandatario se reúne con el Consejo de los Pueblos Atacameños. Por último, el país incursionará en el mercado de productos de litio de alto valor tecnológico. A pesar de que en Chile hay más de 50 salares, solo se explota el de Atacama, que representa más de 1/3 del mercado mundial. Hoy 2 empresas tienen las concesiones de explotación. La chilena SQM, inicialmente del Estado, luego privatizada y entregada a bajo precio a Julio Ponce Lerú, ex yerno de Augusto Pinochet, y de la que es socia la minera china Tianqi. Produce el 75% del litio chileno. El 25% restante está a cargo de la estadounidense Albemarle, la mayor productora de litio del mundo que también opera en Australia, China y Estados Unidos. La concesión de SQM se vence en 7 años y la de Albemarle en 20. Boric anunció que respetará los contratos actuales, pero buscará opciones de renegociación dentro del marco legal. Es decir, una anticipada participación del Estado en el Salar de Atacama será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio. El reto del gobierno de Boric es enorme, no solo para aprovechar la creciente demanda mundial de litio en una carrera en la que Estados Unidos, China y en menor medida Alemania intentan asegurarse el acceso a estos recursos, sino también para proteger la biodiversidad de los ecosistemas de los salares que son fuente de agua en el desierto. Muy bien, nos vamos a Uruguay, donde en el país comenzará a funcionar la tercera megapapelera. De esta manera,
Confirma así Uruguay su lugar entre los países subdesarrollados que exportan productos de escaso valor agregado. El extractivismo de las multinacionales se sigue apoderando del agua y de la tierra. Vamos a escuchar un análisis de Nicolás Centurión. Con el inicio de la operativa de la tercera mega papelera en Uruguay y la segunda de la empresa de capitales fineses UPM, Uruguay confirma y reafirma su lugar en el mercado mundial de países subdesarrollados que exportan productos de escaso valor agregado. El extractivismo de las multinacionales dueñas de la tierra y el agua de nuestros países. La tercera mega papelera será la inversión más grande en la historia del país, que requirió de 3.470 millones de dólares y cuenta con el aval del Ministerio de Ambiente y Economía para que empiece a funcionar como zona franca exonerada de impuestos nacionales. Podemos incluso hablar de la Santa Trinidad neoliberal que gobiernos de todos los partidos, colorados, nacionalistas y frente amplistas, han respetado y sostenido a rajatabla. La primera es la ya nombrada Ley Forestal de 1987, la segunda es la Ley de Zonas Francas del mismo año y por último la Ley de Protección de Inversiones de 1998. Se estima que este año las exportaciones de celulosa crecerán un 50% y totalizarían 2.606 millones de dólares, posicionando ese rubro como el principal por encima de la carne vacuna y la soja. Esta tercera planta de celulosa no está exenta de polémica como las anteriores. Recordemos los enfrentamientos entre Uruguay y Argentina en los cortes de los puentes binacionales, la llamada de Tabaré Vázquez a George Bush, las declaraciones de José Pepe Mujica contra Cristina Fernández y los litigios en el Mercosur y la Corte Internacional de La Haya. Además, la pastera de UPM recibe objeciones por parte de organizaciones ambientalistas uruguayas como finlandesas. Primeramente, las críticas recaen sobre el ferrocarril central, creado especialmente para que UPM transporte 2 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa. La línea de tren va por un 90% de su construcción, mientras que por rutas nacionales 300 camiones a diario transportan con pasta de celulosa, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y full oil. Los colectivos denuncian que la empresa tendrá un nivel de rentabilidad que no obtiene en ningún lugar del mundo, logrado a partir de la explotación del territorio, en especial el agua y los suelos, la exoneración de impuestos y la asignación de fondos del Estado a obras que benefician a la empresa. El empleo que se publicita no es tal, ya que la industria forestal ha reducido su plantilla en un 25% entre 2027 y 2020. Al ser un sector sumamente masculinizado, se reproducen redes de trata y explotación sexual y se limitan los derechos laborales a nivel nacional e internacional, como sucedió luego de la larga huelga de trabajadores de UPM en Finlandia en 2022. El Estado uruguayo ha modificado y manipulado la legislación y normativas vigentes, cuyo fin es defender y proteger los derechos de la ciudadanía y el territorio, poniéndose al servicio de los intereses de la empresa. El vivero de UPM en Paysandú arrojaba vertidos de 14 agrotóxicos prohibidos al afluente del arroyo Santana en 2022, luego de recibir una mínima sanción por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y autorizó esos mismos insumos, legalizando lo que unos meses después fue categorizado como tóxico y continúa siendo prohibido en Europa. Se ha denunciado que el 40% de los trabajadores del vivero reportaron alergias en la piel, 70% ardor, picazón o dolor en la piel y 75% dolor de cabeza o mareo. Se han muerto peces y tortugas. Los análisis realizados de los vertidos del vivero se encontró fungicida, insecticida, herbicida, hierro y arsénico. Ha habido multas pero muy leves para las empresas que ganan miles de millones de dólares. Las venas abiertas de América Latina siguen abiertas desde épocas de la conquista y parece ser que el cazador muda de camuflaje, pero no de mañas. Primera pausa aquí en Informe del Sur, como siempre, como cada semana. Les contamos que también nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage con el mismo nombre, Informe del Sur. Ya venimos con más información. Muy bien, continuamos, nos ubicamos en Colombia, donde se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, auspiciado precisamente por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En su discurso inaugural, el presidente colombiano habló
sobre las fallas y avances en la construcción democrática en América y también remarcó que la región no puede ser un espacio de sanciones en referencia a los bloqueos económicos que impone Estados Unidos sobre Venezuela, sobre Cuba y también sobre Nicaragua. En su discurso inicial, el presidente colombiano habló sobre las fallas y avances de la construcción democrática en América y remarcó que la región no puede ser un espacio de sanciones, en referencia a los bloqueos impuestos por Estados Unidos a Venezuela, Cuba y Nicaragua. En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, recomendó que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos y pidió que se construya un cronograma para levantar las sanciones económicas contra Caracas. Junto a su canciller Álvaro Leiva, Petro dijo que había que andar sobre dos rieles al mismo tiempo, establecer un cronograma de las elecciones y sus garantías, y que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere. Y por otro lado, el levantamiento de las sanciones. En la conferencia participaron por Latinoamérica representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas. También representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido, y el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, además de delegados de los gobiernos de Turquía y Sudáfrica. Antes de la conferencia internacional, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que saludaba la iniciativa, aunque dejó claro que no reanudaría el diálogo con la oposición, sino se avanzaba claramente en 5 puntos: el levantamiento incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones, impuestas desde 2015, y la devolución de todos los fondos del Estado venezolano que permanecen retenidos ilegalmente en Estados Unidos y algunos países europeos. También que se detengan las políticas de lawfare en tribunales estadounidenses o en la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro y otros referentes del gobierno. A la lista se suma la liberación inmediata del empresario y diplomático Alex Saab y el reclamo de que la plataforma unitaria cumpla con el acuerdo social suscrito en México en noviembre de 2022 para la liberación de más de $3.000 millones de recursos venezolanos para aplicarlos a políticas sociales. Antes del encuentro, el opositor autoproclamado presidente Juan Guaidó huyó de Venezuela, violando una prohibición de salida del país, y apareció en Bogotá, de donde tuvo que partir en pocas horas hacia Miami, Estados Unidos, vigilado por el Servicio de Migraciones colombiano y por agentes estadounidenses. Las imágenes de Guaidó llegando solitario y de madrugada a Miami y recibido apenas por 2 o 3 periodistas pone fin, ahora sí, a un insólito interinato. Al final de la jornada, el canciller Leiva leyó un escueto comunicado donde se repasaron los puntos que ya había planteado más temprano el presidente Petro: cronograma electoral y elecciones transparentes y con plenas garantías. Se habló de las recomendaciones de la Unión Europea en las últimas elecciones regionales, levantamiento de sanciones contra Venezuela y continuación de los diálogos de México. También se anunció una visita de participantes de la conferencia al presidente Maduro en Caracas y un segundo encuentro todavía sin fecha. Muy bien, nos quedamos en Colombia porque el presidente Petro le pidió este martes la renuncia a todos sus ministros, a todos los miembros del gabinete después de casi 9 meses de gestión. Petro anunció la medida en momentos en que tramita con muchísima dificultad reformas políticas, sociales, económicas en el Congreso y también para reorganizar el gabinete y dar nueva vida a la gestión que está llevando adelante. Tener un lugar en Colombia es la posibilidad de tener la paz en este país. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno. Porque este es un punto fundamental de la paz. Un gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar
los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más. Brindamos opciones de pacto. Continuamos con más información sobre nuestra Latinoamérica. Cuba, México y Colombia anunciaron la creación de la Agencia de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. El acuerdo fue bautizado como Acuerdo de Acapulco y tiene como meta reforzar el suministro de insumos para la salud en la región. Con la firma de esta alianza, precisamente, avanza la integración en la región en sectores claves. Con esta muestra de su riqueza cultural, México junto con Cuba y Colombia dan los primeros pasos para terminar con la hegemonía de las grandes potencias en el control del abasto de medicamentos. Los países de América Latina y el Caribe nos seguimos manteniendo desarticulados. Lo anterior perpetúa la dependencia de la región al comercio con las grandes potencias, las cuales buscan, principalmente, manufactura y materias primas en nuestros países a bajo costo y al mismo tiempo colocar sus productos en nuestros mismos países, imponiendo precios que les garantizan cuantiosas ganancias. El estado sureño de Guerrero fue el punto en el que se firmó la Declaración de Acapulco, con la que se dan los primeros pasos para la integración de una agenda de medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Nos acercará a la autosuficiencia sanitaria y a garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos en la región. Enhorabuena Latinoamérica y el Caribe unidos, aquí y ahora. La nueva agencia permitiría una distribución más eficiente de vacunas, medicamentos y suministros de salud, ya que se fortalecerán los mecanismos para la armonización y el reconocimiento de las regulaciones, para lograr que el registro de un medicamento o dispositivo médico aprobado por la agencia sea reconocido en el resto de los países miembros, respetando la autonomía de cada país. De ahí que se invitó a otras naciones de la región a integrarse a la nueva agencia. Desde aquí, quiero hacer un llamado a todos los países de América Latina y el Caribe a unirse a esta iniciativa, a trabajar juntos en la seguridad sanitaria de la región. La CELAC reconoce y brinda apoyo a la iniciativa de cara al contexto geopolítico actual. Muy bien, nueva pausa en Informe del Sur. Ya regresamos. Abrimos este tercer bloque hablando de Perú porque su presidenta Dina Boluarte volvió a hacer modificaciones en todo su gabinete ministerial y armó un escándalo en ese país latinoamericano. Según los especialistas, lo que busca Dina Boluarte, más allá de generar un cambio, es favorecer su propia línea política y también al Ejecutivo y a todo el Congreso Nacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aprovechó la llegada de Alejandro Toledo para nombrar nuevos ministros. Según especialistas, más allá de generar un cambio en su gobierno, lo que busca es afianzar su línea política, la cual solo favorece al Ejecutivo y al Congreso de la República. Han encontrado hasta 188 llamadas que tiene el nuevo ministro con los cuellos blancos, ¿no? Y con Inostroza Pariachi, que es el principal sindicado, tiene más de 50 en particular. Otárola no lo ha defendido, pero tampoco lo ha criticado, ¿no? Porque dijo algo así como que se le ha pedido el descargo y estoy seguro que claramente informará, ¿no? O sea, en positivo, ¿no? No hay ningún cambio en ese sentido, yo creo que hay un afianzamiento en la línea que ya estaba, ¿no? Daniel Maurate, el ministro de Justicia, es el que más indignación ha causado en la opinión pública luego de confirmar tener vínculos amicales con César Inostroza, ex juez supremo que se encuentra prófugo de la justicia peruana. Lo que vemos, ¿no?, con el nuevo ministro, ¿no?, el señor Maurate, es que lo que hay, ¿no?, es el continuismo de un gobierno que no tiene dentro de su enfoque y dentro de sus principios el respeto a los derechos humanos. El señor Maurate fue ministro de Ollantumala, ¿no?, del 2015 al 2016, y es una persona vinculada
¿no?, a protagonistas de uno de los casos de corrupción más importantes del país en los últimos años, como es los cuellos blancos. El gobierno de Dina Boluarte, a tan solo 5 meses de haber comenzado, no ha podido salir de la crisis política, hecho que genera incertidumbre en la población peruana. En medio de un gobierno que sistemáticamente tiene un divorcio con las demandas populares, que agrede a la ciudadanía que quiere ejercer su derecho a la participación política y que tiene nuevamente vinculaciones con hechos que podrían estar asociados a la corrupción, era difícil que pudiera protagonizar algún cambio en el gabinete, ¿no? Organizaciones sociales de Panamá realizaron una conferencia para denunciar los problemas que enfrenta la sociedad. Los sectores más populares de ese país continúan siendo afectados en medio del deterioro general de las condiciones de vida. Lo vemos. Los sectores populares continúan siendo importantes afectados en medio del deterioro general de las condiciones de vida que vienen denunciando los panameños en los últimos años, y por eso las agrupaciones del movimiento popular organizan actividades donde plantean las principales problemáticas que a su juicio obstaculizan el desarrollo de la sociedad. En materia de educación, salud, repartición de la tierra, repartición de la riqueza, equidad. Cuando hablamos de equidad, por ejemplo, hablamos de uso de agua potable, transporte, luz eléctrica, comunicaciones. Son problemas que el pueblo panameño sigue teniendo. La conferencia denominada Alternativas a la crisis socioeconómica y ambiental por una vida digna con justicia social abordó distintos temas que preocupan a la sociedad panameña y que se mantienen relegados desde el poder gubernamental. El sector país más desigual del planeta, la pobreza ha aumentado, tenemos un crecimiento económico sin empleo digno, la informalidad que es creciente, las necesidades van en aumento, una parte sustantiva de la población en el área metropolitana no tiene agua potable, la educación está por el piso. El encuentro tuvo lugar este 22 de abril, 3 días después de que la Iglesia Católica anunciara que no seguirá formando parte de la Mesa del Diálogo por Panamá, establecida después de que miles de personas salieran a las calles a mediados de 2022 reclamando mejor calidad de vida. El gobierno está maniatado entre los poderes económicos y el pueblo panameño. Ellos prefieren darle la pleitesía a los poderes económicos y la Iglesia no se atreve a enfrentar a los poderes económicos. Y es que en lugar de encontrar una solución a los principales reclamos sociales de julio pasado, las denuncias sugieren que la situación general no es mejor hoy. Hemos visto cómo la población en los últimos meses se ha volcado nuevamente a las calles exigiendo, por ejemplo, el acceso al agua potable de manera permanente, cómo la población está demandando un tema que surgió con fuerzas en el 2022, que es el tema del costo de la vida, fundamentalmente alimentos, medicamentos, que siguen una tendencia alcista, inflacionaria, que lesiona las posibilidades de satisfacer alimentación y otras necesidades fundamentales de vida. Y para cerrar vamos a repasar lo que sucedió en los últimos días en nuestro país, en la República Argentina, una corrida cambiaria que afectó considerablemente el sistema y agudiza el momento actual. La economía argentina sigue sumida en una crisis profunda. La inseguridad se refleja claramente en los tipos de cambio. Los tipos de cambio financieros y el dólar blue, o sea, el dólar informal, tuvieron una disparada sostenida que el gobierno no ha logrado frenar, y esto en parte es el reflejo de la incertidumbre, ¿no? En Argentina, cada vez que hay mucha incertidumbre y desequilibrios macroeconómicos e incertidumbre política combinada, se termina traduciendo en una disparada, una mayor demanda de divisas. Para evitar la fuga de divisas, Argentina restringe el acceso al mercado oficial de cambios, pero las inconsistencias se reflejan en los mercados paralelos. A ello se suma la inflación en el país. Esta trepó al 104,3% anual en marzo pasado, mientras continúa el deterioro del balance del Banco Central, con reservas netas en niveles mínimos. Pérdida de poder adquisitivo y un cambio restringido. La crisis golpea a los argentinos. Sí, nos afecta a todos, de alguna mayor o menor medida. El comerciante
puede trasladar quizás sus costos el producto que vende, pero en definitiva lo pagamos todos. Creo que los consumidores finales somos los más perjudicados. El alquiler, los alimentos y los medicamentos son algunos de los artículos más afectados. La ropa es inalcanzable, el supermercado es inalcanzable, porque no podemos salir a tomar un cortado con la pareja, con la esposa, sentarse en un café. Hace un año eran 500 pesos, ahora son 1.400, 1.500. Los argentinos ya han perdido una quinta parte del valor de su dinero desde que comenzó el año. Y con esto cerramos el resumen de noticias de cada semana aquí en la TV Cooperativa, por supuesto, siempre hecho desde nuestra propia mirada. Muchas gracias y nos reencontramos, Dios mediante, la semana que viene. Conmigo me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él lo consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón vaya quien quiere parar al viento, vaya quien quiere parar al viento. Me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que los pichones indefensos y él no consigue evitarlo. Iba quebrado de culpa. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. Me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo.